Ahora llega Asuntos Varios. Nos sumergiremos en lo que está pasando hoy en la política, la coyuntura, los debates y lo que está moviendo a Medellín y a Colombia. Alfredo, hace un par de semanas vimos un episodio en Provenza, donde un vigilante, un guardia de seguridad privada, en pleno espacio público, le prohíbe el tránsito libre a una pareja de hermanos, un hombre y una mujer, aduciendo que la mujer tenía una minifalda pues muy cortica y que pues digamos ese código de vestuario no era permitido en esa calle del espacio público. Dijo pues que eso era una cosa, pues una orden de la alcaldía y demás. Luego la alcaldía pues también trató de salir a desmentir, pero independientemente de eso, el hecho como tal me parece que es como también un diagnóstico muy grave de lo que puede estar pasando en la ciudad, sí, sí, de discriminación y demás. Sí, muy complejo porque yo creo que toca muchos temas de lo que ha venido pasando en la ciudad desde hace mucho tiempo, y es primero una especie de privatización del espacio público que ya es supremamente grave. Es decir, ¿por qué uno no puede estar en la calle o tiene restricciones para andar por la calle? Un espacio que pagamos entre todos y que entre todos hay mantenimiento, y pues se puede, de alguna forma, ha habido como una moda de concesionar ciertos espacios, pero esto no le quita que sea espacio público. Yo arranco con eso, que me parece, insisto, muy grave. Que ahorita lo podríamos llevar a otros espacios públicos, como lo que sucede, porque aquí es un sitio muy icónico, Provenza, que es un sitio de turismo y de mucho tránsito en todos los sentidos, que es hoy casi que la cara de Medellín al mundo, porque todo extranjero que viene a Medellín tiene que pasar por Provenza seguramente. Es uno de esos íconos donde las personas van, que finalmente pues es lo que pasa en otras calles de Medellín, de una privatización del espacio público, donde las personas pueden pasar o no, de acuerdo si son amigos o no de los combos del barrio, que también es un tema que uno podría mirar muy relevante en otro sentido. Y lo segundo pues es la libertad de expresión, que finalmente mi vestuario es lo que yo quiero hacer, lo que yo me he visto como me dé la gana, finalmente, y a mí no me pueden decir una parte cómo voy o no. Si hay un sitio privado que tenga un código de etiqueta, pues es respetable, es un sitio privado, pero en la calle a mí no me dicen cómo me he visto, cómo no. Vos me has discriminado pues a mí un par de veces por mis camisas, pues, ¿no? Digamos que ahí hay un tema de gusto, mal gusto. Entonces yo tengo una visión subjetiva sobre el mal gusto, pero pues digamos que respeto el mal gusto ajeno. Sí. Pero francamente, hoy por ejemplo no hay flores, lo cual es muy diciente. La vida tranquila. El vestuario. Y es la vida tranquila. Pero no significa que no conversar, no podríamos conversar, no podríamos tener una discusión, no podríamos tener una discusión, aunque me desconcentra mucho la camisa de flores, evidentemente. Pero, sin embargo, yo creo que hay un par de temas muy de fondo, de la privatización del espacio público y la libertad de elección, porque tendemos a ser, lamentablemente, como sociedad, muy discriminadores de las personas porque están vestidas de cierta forma. Entiendo también que hay paralelamente un tema muy complejo en algunas zonas de la ciudad de prostitución, y de intentar prohibir la prostitución en ciertos lugares de la ciudad, es decir, lo que sucedió en el Parque Lleras. Entonces una estigmatización de las mujeres por su vestimenta, como si fueran todas tratadas como si fueran prostitutas, lo cual también es supremamente grave. Sí, y creo que lo que te decía, esto es una cosa diagnóstica de algo mucho más grande. Yo creo que el problema de discriminación en Medellín no se ve solamente en Provenza, se ve en otros espacios públicos. Hemos visto, pues, digamos, como todavía una ciudad que está en un proceso de internacionalización muy grande, que está recibiendo 2 millones de turistas al año, pero que todavía tiene una mentalidad, pues, ultraconservadora en estos asuntos y que no respeta o no abraza la diferencia y las formas, digamos, que existen de habitar el espacio público. Yo creo que también una reflexión sobre esto es, yo creo que la alcaldía tiene una responsabilidad muy grande de reparar el daño que se le está haciendo a ese tipo pues a las víctimas de este tipo de situaciones, porque cuáles son las medidas que se van a tomar pues para evitar que este tipo de situaciones ocurran, porque claramente lo que estuvimos viendo esta vez en Provenza pues fue una privatización del espacio público donde se reservan el derecho de admisión por el simple hecho de cómo se visten. Sí, yo veo es un tema como un tema preocupante. Es decir, yo entiendo que ciertas zonas de la ciudad quieran tener un tipo de, o al menos los comerciantes, como algún tipo de control sobre el espacio, que sucede mucho pues en edificios privados y donde hay, o en las empresas donde hay una seguridad privada que se paga y que mantiene cierta tranquilidad, pero yo creo que inclusive ni siquiera se atreverían a decirle a una persona no entre por cómo está vestida. Es decir, que esto es un tema aún más grave.
digamos, un portero de un edificio no le dirá a una persona no entre porque usted está mal vestida, hasta, pues si puede ingresar seguramente un propietario de un edificio sin ningún problema. En cambio aquí, reitero, es un tema de sensibilización mucho, de sensibilizar mucho a esos lugares que ya no parecen públicos sino privados, y hay un tema muy complejo entonces ahí de debatir. Es decir, si no van a ser lugares públicos, entonces quiten esas concesiones callejeras, que son muy buenas. Es decir, a mí me parece muy bueno la peatonalización del espacio público, y creo que debería trascender a muchas más zonas de la ciudad, y es parte de los que discutiremos posteriormente en algunos de estos programas, pero no me queda la menor duda de que está bien que se quiera tener control para que no haya excesos, no haya violencia, no haya atracos, ese tipo de actividades, y es bueno que haya esa forma de, llamémoslo, de persuasión, pues. sí, sí, o disuasión, o al menos de información que podrían tener unos particulares que quieren que la zona esté bien protegida, pero creo que lo otro ya es, yo creo que ya empieza a haber un problema muy, muy complejo, que por un lado, insisto, atenta contra la libertad del espacio que todos debemos tener en la ciudad, el espacio La libre público, locomoción. por un lado. Adicionalmente, también yo creo que se puede abrir una puerta a como una privatización también de la seguridad que puede ser muy compleja, que creo que puede tener una trascendencia muy, muy difícil, un impacto muy, muy preocupante hacia adelante. Creo que puede generar unas puertas abiertas. Yo creo que ahí tiene que haber mucho mayor control de las entidades públicas sobre eso que está sucediendo, como con esa privatización, que reitero, que también se podría llevar a otros espacios. Yo creo que las personas hoy en Medellín no pueden transitar con tanta tranquilidad en comunidades vulnerables. Hay un control territorial de ciertos grupos al margen de la ley. Ahí pues ya no es una privatización, entre comillas, del espacio público por otros medios. Yo creo que el caso de Provenza es icónico porque es una zona donde hay videos, donde hay muchas formas de manifestarse. De denuncia. Exactamente. Tal vez a las personas les da miedo denunciar eso mismo si les sucediera en otras zonas de la ciudad. Yo creo que finalmente la presencia del Estado tiene que ser, por un lado, como en este caso, como el de Provenza, una zona turística, de control sobre los privados. Es decir, exigirle a los privados que tienen esa forma llamemos, de seguridad territorial, que se acojan a la ley y que respeten a los ciudadanos. Y también, por el otro lado, de control ya territorial del Estado sobre esas otras zonas de la ciudad donde no tienen ningún tipo de control, lamentablemente. Y que están creciendo sus ingresos de una manera impresionante. Yo recuerdo que alguna vez le escuchaba a alguien de Asobares que antes de la pandemia Provenza tenía más o menos 500 empleos formales directos, y después de la pandemia, con todo este boom turístico, llegaron a tener 5.500, más de 5.500 empleos directos, pues solamente por esta actividad. O sea, el crecimiento de la actividad económica en esa zona pues ha sido impresionante. Y yo vi un agravante en el video. Yo me vi el video completo que subió pues este influencer, y luego cuando ellos se retiraban pues digamos de la zona bastante indignados, él le preguntaba a su hermana como, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? Y ella le dijo, no, pues venga, yo voy y me cambio, como si ella hubiese sido efectivamente la culpable de un acto. Y él le decía, no, pero ¿cómo te vas a cambiar? Pues es que vos no estás cometiendo ninguna irregularidad. Entonces, ese hecho también tan grave de discriminación termina generando una culpabilidad en la persona que fue discriminada en primera instancia. Sí, como si fuera la culpable. Y solemos ser, como sociedad, a veces muy, vamos a ponerle la culpa en la víctima, de cómo está vestida, o la víctima del robo que pues, dio papaya y sacó el celular, ese tipo de cosas donde como que se siente mal o sea, la persona termina violentada, abusada, sea de su propiedad, sea de un derecho al que tiene derecho, y la persona entonces termina siendo pues la mala del paseo, que porque o se vistió así, o porque llevaba la ropa de esta manera, o porque, no sé, o porque sacó el celular en un sitio público. Yo creo que tenemos que mirar mucho, y como sociedad aquí desde Sesiones Extra hacemos un llamado a que todos los ciudadanos tenemos la posibilidad de habitar nuestro espacio público. Aquí no podemos discriminar a nadie en razón de cualquiera de sus consideraciones, es decir, por su ideología, por su orientación sexual, por su forma de vestir, por su libertad de pensar, por su pensamiento. Es decir, aquí somos muy estigmatizadores de pensamientos ajenos. Yo creo que este es un momento de un llamado a la convivencia, a la sana acción, y también un llamado a la Alcaldía de Medellín y a las autoridades para que esa privatización del espacio público jamás pueda convertirse en una alternativa. Es decir, muy bien que quieran
integrar estos lugares a la ciudad, se peatonalice la ciudad, pero eso no significa que allá pueden hacer lo que les dé la gana los que están pagando un arrendamiento finalmente a los demás ciudadanos por ese espacio. El espacio público es de todos y todas. No, bueno, muchas gracias a Bux por prestarnos nuevamente este espacio tan extraordinario para grabar nuestro podcast. Y bueno, hasta un próximo capítulo, porque aquí todavía tenemos temas para hablar a la larga. Muchos temas, los temas que no dan voto, los temas que no se hablan en muchas partes sobre Medellín, sobre Antioquia, muchos que queremos y todavía nos faltan por hablar. Muchas gracias a todos por acompañarnos en sesiones extras. Gracias por acompañarnos en este episodio de Sesiones Extras. Si te gustó la conversación de hoy, no olvides suscribirte, dejarnos tu opinión y compartirlo. Nos escuchamos en el próximo debate, donde seguiremos hablando de los temas que realmente importan a Medellín.